Guillermo del Toro, también conocido por algunos como Memo y por una chica asiática como Totoro-san, acaba de salir una de sus más recientes películas llamada Frankenstein, uno de los muchos proyectos soñados de Guillermo del Toro y que hoy podemos ver en la plataforma de Netflix, un sueño para él y algo que casi no fue posible. Pero, ¿qué otros proyectos de Guillermo del Toro no tuvieron la misma suerte que Frankenstein? Bueno, déjame decirte. Silent Hills con Hideo Kojima. Así es, Guillermo del Toro casi hace un videojuego con Hideo Kojima. Iba a incluir el uso de psicología real para crear miedos, enemigos que aprendían de tus decisiones, una conexión emocional con el jugador, no solo un terror visual, y Norman Reedus como protagonista, al igual que experimentos con arquitectura imposible, tipo Escher. El proyecto fue cancelado por la ruptura entre Kojima y Konami. Konami cerró estudios y abandonó desarrollo de AAA, y esta experiencia hizo decir a Guillermo del Toro: nunca volveré a intentar hacer un videojuego. The Witches. La historia de Roald Dahl iba a ser reinterpretada por Guillermo del Toro. Del Toro quería una adaptación más fiel al libro, mucho más terrorífica y mantener el final original, el cual es un final trágico, pues los niños nunca vuelven a la normalidad. El proyecto no sucedió porque el estudio prefería una versión más ligera y marketeable, dirigida por Robert Zemeckis. Del Toro quedó solo como productor, pero su guión no se usó. Pinocho. Antes de la versión del 2022 de Netflix, Del Toro tenía una historia más oscura que esa versión. Tenía un contexto político más crudo, trataba temas de abuso y manipulación infantil, y estaba inspirada en ilustraciones de Chris Grimley. El proyecto se canceló porque los estudios decían: demasiado oscuro para ser infantil, demasiado infantil para ser adulto. Nadie quería invertir dinero en stop motion no comercial. Solo Laika, solo miren cuántas películas tienen y ninguna les da ganancias. Netflix rescató el proyecto años después, pero Del Toro reescribió gran parte y eliminó elementos demasiado sombríos. The Haunted Mansion. Una nueva versión de la película de Disney interpretada por Eddie Murphy. Iba a ser mucho más terrorífica, centrada en el Hatbox Ghost. Mezcla de humor negro con horror gótico, visualmente inspirada en ilustraciones victorianas. El proyecto nunca llegó a concluirse porque Disney dijo que el tono era demasiado aterrador para niños y Del Toro insistía en hacerlo serio, no una comedia familiar. Del Toro conservó las maquetas y conceptos por años, esperando retomar el proyecto, el cual, nunca llegó. The Hobbit. Del Toro trabajó de la mano con Peter Jackson, director de la trilogía de El Señor de los Anillos. Durante 2 años diseñó criaturas totalmente nuevas. Algunas fueron usadas después. Una estética más colorida, más folclórica y con influencias españolas. Dibujos, armaduras y hasta versiones propias de los enanos. Guillermo renunció porque la producción estuvo congelada legalmente por años. Del Toro vivió en Nueva Zelanda 2 años sin poder comenzar. Tuvo que abandonar porque afectaba sus otros compromisos. Él quería que El Hobbit fuera 2 películas con tonalidad más infantil, pero el estudio decidió hacer 3, algo que él criticó mucho tiempo después. Justice League Dark. Qué gran combinación hubiera sido este grupo de monstruos dirigidos por Guillermo del Toro. Simplemente un sueño. Guillermo tenía planeado un equipo sobrenatural formado por Constantine, Swamp Thing, Deadman, Satana, Etrigan y Madame Xanadu. El tono iba a ser oscuro pero poético, con diseños de criaturas muy al estilo de Hellboy, una trama de guerra oculta entre entidades místicas. El proyecto nunca se logró concretar porque Warner estaba concentrado en crear el universo de Zack Snyder. La película chocaba tonalmente con Man of Steel y Batman v Superman, y los cambios continuos de directivos en Warner. Ya saben, el peor enemigo de DC es Warner. Del Toro entregó 2 versiones completas del guión. Ambas fueron elogiadas internamente. Esperemos que James Pistolas tenga planes para revivir este proyecto. Pacific Rim 2. Como muchos ya sabemos, nunca tuvimos una secuela de Pacific Rim, pero esto es lo que pudimos haber visto en esta secuela del Toro. La posibilidad de que los kaijus fueran híbridos creados a partir del ADN humano del futuro, un enemigo que no eran los precursores, sino una sociedad humana futura. Relaciones más profundas entre Jaggers y pilotos, casi simbióticas, y un final donde el portal dimensional se volvía bidireccional. Esta versión fue cancelada por cambios corporativos tras la venta de Legendary a Wanda Group. Presión por hacer una secuela más barata, lo cual llevó a Del Toro a abandonar el proyecto porque el estudio movió la fecha de rodaje sin consultarlo. Lamentable que nunca tuvimos una secuela de Pacific Rim. Ok, ya sé, es broma, pero seguramente muchos quisieran que no fuera. El mismo Guillermo del Toro dijo: la película que salió no es mi historia ni mi tono. Spin-off de los Reapers, Braid 2.
Después de que Guillermo del Toro dirigiera la secuela de Prey, él quería hacer una película centrada en la biología de los Reapers, vampiros evolucionados como depredadores terminales, explorar su origen y crear un ecosistema vampírico completo, y conectar el mundo de Prey con un universo de monstruos suburbanos. El proyecto nunca se concretó porque New Line no quería convertir a Prey en un universo compartido. ¿Quién iba a creer que eso iba a dejar millones de dólares después? Preferían centrarse en Prey Trinity para cerrar la trilogía, y temían que la idea fuera demasiado terrorífica. Hubiera preferido esto que la porquería de Trinity. Solo miren cómo masacraron a Drácula. Del Toro reutilizó ideas de los Reapers para criaturas en The Strain años después. A The Mountains of Madness, una película basada en la historia de H.P. Lovecraft, uno de los escritores favoritos de Guillermo del Toro, una combinación explosivamente ganadora. Iba a ser una película de terror puro, tipo horror cósmico, diseño de criaturas basadas en arte anatómico y biológico real, y un final nihilista sin mensaje esperanzador, fiel a lo que era Lovecraft. Tenían a Tom Cruise como protagonista y James Cameron como productor ejecutivo, simplemente algo que sonaba como un éxito. El proyecto nunca se concretó porque Universal exigió una clasificación PG-13. Del Toro dijo, ni loco la hago PG-13. Y ellos querían un final más optimista. Y sobre todo temían que una película de terror para adultos con presupuesto de 150 a 200 millones fuese una ruina comercial. Años después el proyecto se reactivó brevemente después del éxito de Alien Covenant, pero Del Toro rechazó volver porque el estudio quería imponer demasiados cambios. Y llegamos al final del video con este proyecto que seguramente muchos de ustedes ya lo pensaron desde el inicio del video. Hellboy 3. Del Toro tenía un final planeado desde Hellboy 2, donde Hellboy aceptaría su destino apocalíptico, se revelaría plenamente como la bestia del apocalipsis. Lee Sherman tendría gemelos, uno sería bueno y uno sería malvado. El mundo terminaría en una batalla entre Hellboy y sus fuerzas demoníacas. El proyecto nunca se concretó porque los estudios no querían financiar un blockbuster adulto y oscuro de más de 150 millones. Ron Perlman estaba dispuesto, pero él tenía problemas físicos con el maquillaje, pues era un proceso de 7 horas, y solo lo haría si Del Toro la dirigía. La licencia cambió de manos y prefirieron un reboot, y no le fue muy bien. Y después sacaron otra película, pero de esa mejor ni hablemos. Del Toro contó que este final cerraba simbólicamente toda la historia, pero dijo, nadie quería pagar por la película que yo quería hacer. Aún en la actualidad, muchos fanáticos siguen pidiendo la tercera parte de Hellboy. Lamentablemente, en este universo nunca pasó. Para ti, ¿cuál de todos estos proyectos que mencioné te hubiera gustado ver? A mí personalmente me hubiera encantado ver a The Mountains of Madness y obviamente Justice League Dark. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Hay muchos otros proyectos que Guillermo no pudo concretar, pero eso te los traeré después. Y nos estamos viendo. Mi nombre es André y ustedes son geniales.